Fue el 23 de agosto de 2012, cuando vi su esquela. Estaba leyendo el periódico y apareció. Me llamó la atención al instante. Supe que aquello tenía relación conmigo. Toda la esquela estaba maquetada de manera muy sencilla. Una cruz, un nombre y su profesión, médico. Hacía 14 años que no había vuelto a oír su nombre. Es increíble cómo habían podido desaparecer aquellas dos palabras que tantas veces había pronunciado en otro tiempo. Él me había salvado la vida. Salvado es la palabra exacta. Aunque no sé si todo el mundo pensaría lo mismo. Me cortó un brazo. Para mí era lo mismo que salvado. Para otros sería mutilado. Jamás sentí que me mutilara. Hasta pude diseñar la forma de mi muñón. Recuerdo que, como si fuera ahora mismo, aquel día frío de enero que se sentó en mi cama, me enseñó por dónde me cortaría el brazo y me preguntó cómo quería que fuese mi muñón. Yo tenía 21 años. Me quedé en silencio. Jamás soñé que podría llegar a moldear de aquella manera mi cuerpo. En pocas horas había pasado de conducir una moto a redefinir mi cuerpo. El mundo te depara sorpresas cuando menos te lo esperas. Nada permanece igual. En un segundo salimos de órbita. Salvó todo lo que pudo de aquel brazo y también me reconstruyó las dos rodillas y el boquete enorme que había en el lado izquierdo de mi cráneo. El accidente fue culpa mía. Era idiota. No hay excusas. Siempre iba a 170 km/h por las autopistas. Me encantaba quedarme a 1 centímetro de los que iban a la velocidad correcta hasta que se apartaban de mi camino. Pero un día no controlé suficiente y choqué. Después de aquello todo cambió, pero os puedo asegurar que fue para mejor. Recuerdo que 2 semanas después del accidente se acercó a verme aquella chica. Casi no la conocía, era una vecina silenciosa con la que me cruzaba en el ascensor y que siempre bajaba la mirada ante mi presencia. Me trajo un ramo de rosas. Nunca nadie me había traído un ramo de nada en la vida. Me acarició el muñón cuando hacía 14 días que la gente fingía que no lo veía. Y yo dije la frase que jamás había pronunciado para nadie. Quédate conmigo. Creo que no existen dos palabras más bellas en este mundo que quédate conmigo. Allá está todo. Solicitar ayuda y desear que alguien te ofrezca amor en forma de compañía. Soy tan feliz a su lado. Aún estamos juntos. Han pasado los años y ahora tenemos 3 hijas. Perdí un brazo y gané 4 seres maravillosos a mi alrededor. Mi vida se truncó para mejor. Por ello, cuando vi el nombre del médico que me salvó, deseé ir a presentarle mis respetos, aunque solo fuera uno más de muchos. Casi no recuerdo su cara. Siempre llevaba puesta una mascarilla azul porque estaba a punto de operar, pero en cambio sí que recuerdo su colonia. La olí en urgencias cuando llegué en la operación también. Y cuando me vino a visitar a la UBI, el día después de cortarme el brazo. Recuerdo que me dijo con cariño: Isan, notarás el fantasma, el trozo de brazo que no está, no le des importancia. Y poco a poco desaparecerá. La base es no hacerle caso. El fantasma se alimenta de tu miedo, sin él se desvanecerá rápidamente. Le hice caso y poco a poco dejé de notar el codo, el antebrazo, la mano y 4 dedos. El meñique nunca se marchó, aún lo noto y de vez en cuando me da pinchazos y me recuerda que una vez tuve otro brazo. Y os puedo asegurar que cuando vi su esquela por primera vez, sentí un enorme pinchazo en el meñique. Supongo que él también le recordaba. Aquello me ratificó que debía ir a presentarle mis respetos. Cuando llegué al cementerio en primera fila, no había casi nadie. Una mujer de la misma edad de mi médico estaba cerca del féretro y el resto de las personas se encontraban prudentemente alejadas. Casi diría que se habían colocado aleatoriamente para no estar ni cerca de ella
ni el féretro. No me detuve mucho más lejos que la mayoría. Me sentía un impostor. Pero cuando acabó la ceremonia, noté otro pinchazo en el meñique y me acerqué a la mujer. Sentía que se lo debía. No sabía bien qué le diría, pero necesitaba agradecerle cosas que hizo por mí. El que suponía que había sido su marido. Ella me miró y me sonrió. Era como si me reconociera, aunque no nos habíamos visto nunca. Me abrazó. Yo no supe reaccionar. Me invitó a su casa. No pude negarme. Pensé que me había confundido con otra persona. La acompañé. Casi no hablaba, tan solo sonreía. Cuando llegamos a su hogar, abrió la puerta y el aroma de aquella colonia volvió a mí. Todo el hogar olía a aquel hombre. Me invitó a pasar porque me había quedado paralizado en la puerta, ante aquel perfume. Seguidamente me quiso enseñar el despacho de su marido. Acepté. Entramos y descubrí que aquel lugar era la zona cero de aquel olor. Supuse que allí pasaba casi todas las horas. Me mostró una pared. Había cientos de fotos colgadas y muchos nombres. Fotos y nombres. Fui observándolas. Todas eran personas a las que les faltaba una parte de su cuerpo. Eran como fotos robadas, como si alguien les hubiera estado siguiendo cual paparazzi y les hubiera birlado una instantánea. Me señaló un rincón. Y allá estaba yo. Mi nombre, Isan. Y una foto con mi mujer y mis 3 hijas. Ella volvió a sonreírme y finalmente habló. Siempre os vigilaba, os cuidaba. Decía que vosotros teníais vuestros fantasmas, la parte del cuerpo que no existía y que él os había arrebatado. Pero él también tenía sus fantasmas, las partes que seguían vivas, el resto del cuerpo. Vosotros. Quería asegurarse de que seguíais bien. Eso calmaba su fantasma, lo que os había arrebatado. Jamás dejó de vigilarlos o de cuidarlos. Volví a mirar aquella sala. Me fascinó. Nosotros éramos sus fantasmas, las partes que continuábamos vivas. Nosotros debíamos olvidar lo que habíamos perdido, pero él jamás había dejado de pensar en lo que quedaba. Inspiré fuertemente en aquella habitación. Deseaba que aquel olor me acompañara toda mi vida, pero sabía que cuando me marchase se fumaría. Hay olores que lo componen cientos de objetos, un suelo determinado, unas paredes precisas. Aunque lo intentase no podía llevarme aquel aroma. No sabía qué más decir, estaba emocionado. Cuando me dispuse a irme, la mujer dijo aquellas palabras que me eran tan familiares y que solo se pronuncian cuando te sientes solo y quieres dejar de estarlo. Quédate conmigo. Y me quedé casi todo aquel día y escuché sus anécdotas. Me contó que se pasaban cada año juntos en la misma balanza. Cosas de pareja, dijo. También me explicó que cuando su marido dejó de operar se dedicó a la investigación. Su gran logro fue descubrir por qué las lágrimas recorren una zona u otra de la cara, dependiendo de la emoción y del tamaño del ojo derecho. Y aquel día lloramos de manera intensa, recorriendo todo el rostro, y he vuelto cada semana a hacerle compañía, a quedarme junto a ella. Y de vez en cuando cojo una cámara y sigo a los fantasmas de mi médico porque sé que él querría que así fuera. El fantasma del meñique de mi brazo se ha desvanecido. Creo que debía saberlo.